Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este curso. Como exalumno de San Fernando, que me siento muy contento de poder compartir con ustedes algunos de los conocimientos que hemos venido adquiriendo en estos años. Osteoartritis es una enfermedad articular muy frecuente. Es la enfermedad pues, que a nivel mundial es la más prevalente de todas las enfermedades que afectan a las articulaciones. Lo vamos a ver rápidamente, a pesar de que es una enfermedad hasta cierto punto en la cual todavía es un poco olvidada, digamos, en el sentido de que no tenemos un tratamiento fisiopatológico, pero bueno, se van haciendo avances importantes en el entendimiento de esta enfermedad. Desde el año 2011, la Sociedad Internacional de la Osteoartritis, la Sociedad Internacional de Investigación Osteoartritis, que se llama OARSI, definió la osteoartritis como una enfermedad articular que generalmente es progresiva y que va a representar un intento fallido del organismo para reparar el daño en los tejidos articulares. Ahora, este daño de la articulación puede estar originado por un estrés, o sea, un desbalance en la homeostasis de cualquiera de los tejidos de la articulación, principalmente del cartílago articular, del hueso subcondral, de la membrana sinovial. Estos tres tejidos son los que con más preponderancia se afectan durante la osteoartritis. Pero también, de acuerdo a estudios hechos en modelos animales y también en humanos, en cadáveres, se han visto que hay alteraciones iniciales de osteoartritis también a nivel de las inserciones de los ligamentos, de los meniscos, y también hay cambios importantes a nivel de los músculos periarticulares y de los nervios periféricos. Le comentaba que la osteoartritis, la importancia de la osteoartritis, que es la enfermedad articular más prevalente a nivel mundial. En mujeres por encima de 60 años van a tener síntomas de osteoartritis casi un 20%, y en varones casi el 10% de los varones. Y es una causa principal de discapacidad, especialmente en las personas mayores de 60 años. Este es un gráfico de los estudios de prevalencia de la Organización Mundial de la Salud. Fue publicado alrededor del año 2000, pero en las últimas actualizaciones persiste la misma tendencia de la prevalencia a nivel mundial de la osteoartritis. Independiente de la región del mundo, vemos que esta enfermedad se va a disparar en su prevalencia tremendamente alrededor de los 45 a 59 años. Y tanto en hombres y especialmente en mujeres. Y cuando vemos en estudios poblacionales grandes, en el caso de las mujeres, esa edad va a corresponder a la posmenopausia inmediata. Entonces, alrededor de la edad de la posmenopausia inmediata o de la perimenopausia es cuando se incrementa grandemente la prevalencia de los tipos de la osteoartritis, tanto de artrosis o osteoartritis de rodilla, osteoartritis de mano y también osteoartritis de cadera. Entonces vemos el factor hormonal probablemente juega un rol también en un grupo de pacientes con osteoartritis. La osteoartritis va a causar una gran discapacidad y es el mayor riesgo, es una de las causas más importantes de discapacidad, y la mayor intensidad de dolor, cuanto más dolor tenemos, más discapacidad se va a presentar en la artrosis de rodilla, que es la más frecuente. Y esa discapacidad en la artrosis de rodilla no necesariamente va a ser determinada por la severidad radiográfica, sino principalmente por la intensidad del dolor. Entonces esto no quiere decir
que no necesariamente el daño estructural va a ocasionar siempre una discapacidad proporcional, sino también la presencia de inflamaciones o de alteraciones en los otros tejidos blandos, que también nos puede llevar a una discapacidad importante. Vamos a ver, ahora vamos a revisar algunos de los puntos importantes que participan en la patogenia de esta enfermedad, en la etopatogenia y la fisiopatología. El primer concepto, como decíamos, y desde la misma definición de la enfermedad, es una enfermedad que va a afectar a toda la articulación, y dentro de todos los tejidos de la articulación, los que más predominantemente son afectados, tenemos el cartílago articular, tenemos el hueso subcondral y tenemos la sinovia, ¿no? Entonces, estos tejidos van a ser la sinovia, el cartílago articular, la parte de la delimitación del cartílago calcificado y luego el hueso subcondral. Son los tres tejidos que son más afectados en osteoartritis. Para recordar brevemente, la estructura de un cartílago articular normal está dividido en varias capas, ¿no? La capa inferior es la capa calcificada que está en contacto con el hueso subcondral. A través de estas estructuras es lo que va a transmitir la nutrición del cartílago para las partes internas, más profunda del cartílago, y luego tenemos las capas superficiales, donde va a depender mucho del líquido sinovial su nutrición. Y dependiendo de la capa, también tenemos la orientación y la forma de los condrocitos. Van a variar. En general, el cartílago articular está constituido por una parte celular, que se llaman los condrocitos, que se van a encargar de producir las estructuras de la matriz extracelular que rodea los condrocitos. Esta matriz extracelular, la más cercana, se le puede llamar territorial, y la más lejana, la interterritorial. Y depende cuán cercano está el condrocito, también la producción de ciertas moléculas, de las cuales las más importantes, como conocemos, son los colágenos. En el caso del cartílago, el colágeno 2, pero también el colágeno 9 tiene una gran función al unir las moléculas de colágeno 2. Luego tenemos los proteoglicanos, que tienen como vemos acá en la figura, tiene una fórmula como una estructura particular, ¿no? Los proteoglicanos, y vamos a ver más adelante que tienen ciertas propiedades que nos sirven para dar la ubicación también a la articulación. Luego tenemos en la matriz extracelular otras moléculas, otras proteínas más pequeñas, pero no por eso menos importantes, como el COM, la proteína de la matriz oligomérica del cartílago. Se ha visto que personas que tienen alteraciones, mutaciones en los genes del COM, va a llevar a dismorfismo, ¿no? O sea, alteraciones de la formación de cartílagos y de huesos, y artrosis genéticas. Bueno, seguimos revisando rápidamente. Hay un balance entre la formación y el anabolismo, o sea, la formación de todas estas estructuras y de las enzimas que la van a degradar. Entonces, en el cartílago hay un balance siempre entre los mecanismos anabólicos y catabólicos. De las más importantes enzimas que van a degradar a los colágenos, a los proteoglicanos, tenemos las metaloproteinasas, las agreganasas, y eso se puede modular también. Son blancos terapéuticos para modular. Luego, y hablando de los condrocitos en sí, los condrocitos son unas células que característicamente van a recibir influencia de varios factores, y esos factores van a llevar a determinar el grado de homeostasis del condrocito. En el caso de artrosis,
va a haber alteraciones. Puede ser la fuerza mecánica que va a jugar un rol importante en el daño de la matriz extracelular, y también por activación del condrocito, ya que va a producir una producción incrementada de las especies de oxígeno reactivas, de las moléculas catabólicas como las citoquinas, las chemoquinas, las metanoproteinasas, las enzimas, y además va a inhibir mecanismos anabólicos. Eso lo vamos a revisar rápidamente más adelante, con más énfasis. Luego también tenemos otro de los factores que influyen en el condrocito osteoartrósico, influyen negativamente, es el envejecimiento celular. Entonces va a haber una pobre respuesta a los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento similar de insulina 1, va a haber una predominancia de los mecanismos catabólicos, ¿no? Y va a haber una disminución de todo lo que sea la parte anabólica, ¿no? Esto nos va a llevar a que se produzca mucho más daño articular. También la alteración hormonal, como la deficiencia estrogénica posterior a la menopausia, nos va a llevar a ciertas alteraciones, ¿no? Que van a favorecer el estado catabólico del condrocito. Para reafirmar y para recordarnos, para fijar el concepto de que hay mediadores inflamatorios, como son los factores de transcripción, dentro de ellos lo más importante, el NF-κB, que se ha demostrado que condrocitos juegan un rol importante y que son producidos cuando se produce estimulación por las citoquinas inflamatorias, como en este caso, esta banda de acá en una prueba que se llama el EMSA. Esta banda representa la activación de este factor de transcripción, y entonces estos son cultivos, son muestras de cultivos de condrocitos estimulados. Este es el control, el otro, el segundo, a la derecha, hay condrocitos estimulados por interleuquina 1, el tercero por factor de necrosis tumoral alfa, y el cuarto, la combinación de ambos, de interleuquina 1 y TNF alfa. Entonces vemos, comparando al control, es la sumatoria, los cultivos de condrocitos estimulados por ambas citoquinas producen un gran incremento de este factor de transcripción. Entonces esto nos demuestra experimentalmente que esta vía inflamatoria es muy activada en los condrocitos con osteoartritis, osteoartrosis. También otro de las vías, bueno, esto es solamente para tener una idea. En esta vía del NF-κB hay diferentes pasos donde se pueden bloquear esta producción de este factor de transcripción y disminuir la transcripción de genes que van catabólicos, que van a producir daño al cartílago y a la matriz extracelular, y luego por ende van a llevar a osteoartrosis. Entonces acá tenemos diferentes pasos donde podemos nosotros bloquear con diferentes agentes. Esto todavía a nivel experimental, por cierto, no ha podido ser llevado, no ha podido ser todavía trasladado a estudios en humanos, en estudios clínicos. Luego tenemos otra de las vías que es muy importante recordar, que es la vía de las MAP quinasas, ¿no? Entonces, las tres ramas principales de la MAP quinasa, ¿no? El ERK, el P38 y el BNK. Cualquiera de estas vías, especialmente el P38, se ha visto que está en algún modelo animal que cuando se bloquea con cierto inhibidor disminuye el daño articular. Entonces también esta vía de señalización inflamatoria también está involucrada en la artrosis. Acá este es un estudio en condrocitos, parecido al que demostré al inicio,
igual, ¿no? En cambio, esto es a través de estudios de expresión de proteínas, y entonces vemos acá, ¿no? Vemos el control cuando está estimulado con factor de necrosis tumoral alfa, cómo se expresa grandemente las mautinasas, ¿no? Acá tenemos las bandas, cuando es control y cuando es estimulado. El P38, ¿no? Las otras mautinasas también, ¿no? Entonces, luego ya tenemos del otro lado, bueno, también no solamente en el condrocito, como le manifestaba, están las señales eh, catabólicas, ¿no? Las señales inflamatorias que van a destruir la matriz extracelular. También hay señales anabólicas que van a intentar reparar ese daño articular que está ocasionándose. Dentro de ellas, los factores de crecimiento son los más importantes. Uno de ellos es el BMP7, el otro es como dice acá, es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Se ha visto que en condrocitos humanos, especialmente de personas de edad, lo que se pierde es la sensibilidad en el receptor a la presencia de este factor de crecimiento. Entonces se hace más resistente los condrocitos osteoartrósicos y los condrocitos viejos, incluso los seniles, a la presencia de este factor de crecimiento. A pesar de tener los niveles normales, pero la sensibilidad es la que se pierde. Igual ocurre con este factor de crecimiento de MP7, es un modelo animal por el cual se le administra este factor de crecimiento de MP7, y entonces vemos que esto son la hematocilina eosina de un control, y cuando se le hace es un modelo de artrosis, cuando se le secciona el ligamento cruzado anterior a la oveja, entonces va a llevar a cambios de deterioro del cartílago. Y la tinción de safranina O, que sirve para ver la cantidad de proteoglicano, disminuye grandemente, pero cuando se inyecta en esa rodilla de las ovejas que han tenido esa transección del ligamento cruzado anterior, se le inyecta este factor de crecimiento intraarticular, se incrementa grandemente, se mejora la histología del cartílago, y se incrementa grandemente la protección de proteoglicanos. En los cartílagos, cuando uno quiere ver si hay protección articular, son dos los marcadores más importantes que se ven: la expresión de colágeno 2 y la expresión de proteoglicanos. Son marcadores de cartílago sano. Entonces, cuando nosotros hacemos los estudios animales, inyectar en estos modelos las diferentes citoquinas o factores de crecimiento, y vemos una recuperación de la tinción de la safranina O también hay otro, el H-blue stain, entonces vemos, interpretamos que se ha incrementado y se ha mejorado la salud del cartílago. Seguimos revisando rápidamente. Hay una interacción entre lo que es un balance, digamos, una interacción entre las señales inflamatorias y los factores de crecimiento, y esto nuestro grupo, cuando trabajamos ahí, lo demostramos, ¿no? Esto viene a ser cultivos de condrocitos que son estimulados, y acá es el control, la primera banda, cuando son estimulados primero por el factor de crecimiento beta. Este es un factor de crecimiento, un factor de transcripción que depende de la vía de señalización del TGF-beta. Entonces, cuando nosotros estimulamos a los condrocitos con este TGF-beta, se va a producir una mayor producción de este factor de transcripción, el PATRA-4. ¿Y qué pasa? Que este incremento, cuando nosotros a esos condrocitos que han sido estimulados con TGF-beta le agregamos interleucina 1B, disminuye. Esta banda es menos intensa que la del medio. Entonces hay una interacción entre estos señales inflamatorias y las señales anabólicas que forman cartílago. Eso es lo que queremos demostrar acá. El otro tejido
que, que participa es el hueso subcondral. Entonces el hueso subcondral es el hueso que está adyacente al cartílago, ¿no? Entonces en una radiografía es lo que vemos. Esto que ya corresponde pues a esta parte de acá corresponde la zona del plato, corresponde a una artrosis ya más avanzada, cuando ya vemos esclerosis. Última, entonces acá tenemos las capas, el cartílago articular, histológicamente el cartílago calcificado, y las capas incluso dentro del hueso subcondral, las capas que se describen, las capas más cercanas al hueso subcondral y la capa subarticular, que es la que está un poco más lejana y que está más formada por médula ósea, de donde van a salir las células mesenquimales, ¿no? Para que van a diferenciarse más adelante en osteoclastos, bueno, y luego también en células de origen de estirpe fagocítica. Entonces, el hueso subcondral, cuando sea en osteoartrosis, se han hecho estudios histopatológicos. ¿Qué cosa es lo que se ve? Se ve como una reacción granulosa a nivel en los sitios que corresponden a las zonas de edema, de médula ósea, que se ha visto en las resonancias magnéticas. La resonancia magnética nos ha ayudado a ver lesiones que no podíamos identificar por las radiografías, las lesiones tempranas. Una de ellas son las lesiones de médula ósea, la bone marrow lesion. Entonces, esa bone marrow lesion, cuando se han hecho los estudios histopatológicos correspondientes a esa región, se ha visto que, bueno, tienden a formar como una especie de infartos focales y que están llenas de fibriloides en esa zona. Entonces se plantea que hay una alteración de la microvasculatura también a nivel del hueso subcondral y de ahí, lo vamos a conversar más adelante, se plantea de que las alteraciones dislipidémicas podrían influir en esas alteraciones de microvasculatura. En algún estudio que hicimos con un modelo animal, entonces acá hicimos en un modelo animal de conejos, lo que acá demostramos y que ayuda, se plantea que hay un grupo de osteoartritis, un grupo de pacientes con osteoartritis que fue a partir de que habíamos comentado de que se incrementa grandemente la prevalencia de la artrosis durante la pomenopausia, y también nosotros sabemos que durante esa pomenopausia, por la deficiencia de estrógenos, hay un grupo de pacientes que desarrollan osteoporosis. Entonces, en esos pacientes, nosotros hicimos un modelo animal que trataba de remediar ese estado, ¿no? Entonces, un grupo de animales, un grupo de conejos, bueno, estos son sanos, un grupo que tenía osteoartrosis por infección del ligamento cruzado anterior, otro grupo que tenía osteoporosis, que se había hecho en esos modelos animales al hacerle una variectomía, y además, para asegurar que eran bien osteoporóticos, se le había inyectado pulsos de metilprednisolona para incrementar aún mucho más el efecto osteoporótico. Entonces, en esos animales, nosotros lo que vemos acá, este es un estudio de alteración de las trabéculas óseas, las vemos cada vez más raras, o sea, más espaciadas, y se pierde la parte más superficial del hueso subcondral, la que está en contacto, el plató, el que está en contacto inmediato con el cartílago articular, cada vez se va haciendo más delgado. Y cuando se juntan las dos, o sea, en los mismos animales se hace la osteoporosis, luego se le hace la artrosis, y después de unas 12 semanas, vemos que está muchísimo más afectado ese hueso subcondral. Entonces, con este estudio, y acá vemos la alteración, el grosor del plato subcondral, la parte superior, que se disminuye tremendamente comparado al control, y cuando se apuntan las dos enfermedades, muchísimo más todavía que la artrosis sola. Y otro parámetro también para evaluar fuerza en ese hueso subcondral disminuye. ¿No? Entonces, lo que acá queríamos ver era
que si estando las dos enfermedades había un gran daño del hueso subcondral, y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos. ¿Ya? Y entonces se plantea, a partir de eso, planteamos que puede haber dos grupos de pacientes con artrosis y osteoporosis. Uno son el grupo de aquellos en los cuales se va a disminuir la densidad mineral ósea, ¿no? O sea, va a haber una osteoporosis asociada, pero va a haber también otro grupo que no desarrolla ese tipo de reacción, sino otro más bien incrementa la densidad mineral ósea. Ambos casos van a ser factores de riesgo para artrosis, para inicio de artrosis, tanto un incremento de la densidad mineral ósea del hueso subcondral como una disminución. ¿Ya? Y acá lo que nos hace recalcar que, además de esto, la presencia de otros factores de riesgo, como anormalidades en la forma del esqueleto, digamos, personas que tienen las tibias varas o las tibias valgas y no tienen un buen equilibrio biomecánico, con cualquiera de estas alteraciones van a tender a desarrollar más la osteoartrosis. O aquellos que tienen obesidad, de igual manera, van a estar más predispuestos a tener osteoartrosis, porque ya suma otro factor más a la baja calidad del hueso subcondral. Luego, ya no solamente es una cosa de estructura, sino también que esa alteración de la estructura del hueso subcondral es por alteración del metabolismo de este hueso, ¿no? Entonces, a eso nos va a llevar a un incremento del remodelado subcondral, que con el tiempo nos puede llevar a una progresión de la enfermedad. Luego, el tercer tejido es el de la sinovia. La sinovia también juega otro papel importante, porque anteriormente se pensaba que la artrosis solamente afectaba al cartílago. Hace unos años, cuando yo estudiaba en medicina, en fisiopatología, todo se centraba en el cartílago. Ahora los conceptos han cambiado mucho. Y entonces también se ha visto, y estos son láminas histopatológicas de pacientes con osteoartrosis. Entonces la característica de la sinovitis de la artrosis, a diferencia de la sinovitis de la inflamación de la membrana sinovial, a diferencia de la sinovitis, de la artritis reumatoide, que es una sinovitis más suave, digamos, de menor intensidad, de menor severidad. Segundo, es una sinovitis por parches, porque la enfermedad es por parches, o sea, no nos afecta por lo general con la misma severidad a toda la articulación, sino por zonas, ¿no? Entonces, y que puede llevar en la clínica a periodos, en algunos momentos de inflamación, y la mayor parte no. Pero sí puede haber una inflamación subclínica que está produciendo la liberación de proteínas inflamatorias y que van a llevar al deterioro del cartílago. ¿Ya? Entonces, esto es para ver lo que habíamos visto anteriormente. En ese modelo animal en el cual habíamos juntado la osteoporosis con la artrosis y que habíamos visto que el hueso subcondral se había incrementado grandemente el deterioro, presentaba un gran deterioro comparando a la artrosis sola y a la osteoporosis aislada también. Entonces, en este mismo modelo animal también vimos qué pasaba con la sinovia, y comparado al control, vemos la membrana sinovial normal, ya sabemos que es una membrana unicapa, ¿no? O sea, una capa de células nada más, pero ya cuando tiene la artrosis, vemos que se incrementa esa capa de células, se forma una sinovitis, ¿no? Esto es con vehículo, o sea, solamente los animales a los cuales se le indujo osteoporosis y artrosis y se le inyectó un placebo intraarticular sistémico, pero a eso, cuando nosotros queríamos demostrar que si mejorábamos el hueso, si inyectamos la paratormona, que es una hormona que tiene propiedades
que va a aumentar la formación ósea. Entonces, incluso en la membrana sinovial mejoraba la inflamación de la membrana sinovial. No tanto por un efecto directo que podría ser de menor grado, pero por sobre todo porque mejoraba el hueso subcondral, mejoraba el cartílago también, y en forma indirecta disminuía el proceso inflamatorio y mejoraba la parte de la membrana sinovial. Entonces, vamos a ver, para más adelante ver que todo está interrelacionado. Si mejoramos un tejido, vamos a ver respuesta positiva también en los otros tejidos. Por lo menos experimentalmente es lo que se ve en algunos modelos. El líquido sinovial es otro de los factores importantes que forman la articulación y que se altera también en la artrosis, ¿no? Acá vemos las principales funciones del líquido sinovial: reducen la fricción, distribuyen la fuerza y va a nutrir los tejidos de la capa superficial. Esa membrana sinovial tiene tres moléculas importantes. Una de ellas es el ácido hialurónico, ¿no? Que es un blanco terapéutico para nuestra artritis. Es secretado por las membranas, los sinovecitos tipo B de la membrana sinovial. Entonces, estos sinovecitos B de la membrana sinovial son los que van a vertir la molécula de ácido hialurónico hacia el líquido sinovial para poder tener estas propiedades, ¿no? Es de alta viscosidad, por eso que nos ayuda a disminuir la fricción en el líquido sinovial. El peso molecular, este es el peso molecular del ácido hialurónico, es un polímero de cadena larga, y vamos a ver acá en la siguiente, ¿no? Que el ácido hialurónico tiene todas estas funciones: estabiliza la función articular, sirve como una barrera mecánica, da viscoelasticidad, una barrera física incluso también, ¿no? Para la entrada de polimorfos nucleares, y tiene actividades antiinflamatorias, modula el comportamiento de las células sinoviales. Entonces, y además también hay proteoglicanos en el líquido sinovial, así como en el mismo cartílago, ¿no? Entonces, estos proteoglicanos son importantes porque son moléculas de carga negativa, que vemos acá. Cada azúcar tiene carga negativa, las cuales van a tratar de juntar la molécula, y de esa manera van a dar resistencia a la compresión, como vemos en este gráfico, ¿no? Esas moléculas. Y luego también las cargas negativas son moléculas bastante hidrofílicas, ¿no? Y atrapan agua en su interior, lo cual va a dar una actividad lubricante biomecánica. Esas son las dos principales propiedades de los proteoglicanos, no solamente en el líquido sinovial, sino también en el cartílago. Por eso que nos sirve para dar resistencia al cartílago. Luego, lo que les comentaba, en el modelo en el cual juntábamos las dos enfermedades, la osteoporosis y la artrosis, y se empeoraba grandemente el hueso subcondral comparado al control sano, ahí nosotros intervenimos con paratormona para mejorar este hueso subcondral. ¿Y qué pasaba? Que al mejorar el hueso subcondral, mejorábamos, como ven acá, este es el control sano, este es el que estaba solamente a cual se le inyectó el placebo, y vemos una gran diferencia y un grado intermedio de recuperación cuando se mejoraba el hueso subcondral. O sea, sí tiende a mejorar. Sí, también el cartílago, sí, nosotros mejoramos la calidad del hueso subcondral. Y algo así también se veía acá, con la sinovia. También disminuía el proceso de inflamación de la sinovia comparado cuando se inyectaba solamente placebo a este modelo de osteoporosis con artrosis. Entonces, lo que queremos ver en esto, y lo cual la conclusión de este estudio era que existe una correlación entre el hueso subcondral, la calidad del hueso subcondral, el grado de daño de la sinovia y del cartílago articular. Bueno, esto es para recordar nada más, otra vez, pero ya con datos de vías de señalización involucradas, esta enfermedad afecta a toda la articulación, ¿no? Entonces vemos nosotros que a nivel del cartílago se van a producir una serie de citoquinas, de quenoquinas, que van a producir, incluso es activada
las vías de la inmunidad innata también, como el toll receptor y las S100 proteínas y algunas fracciones del complemento que se han demostrado. Y esto va a llevar a una inflamación, a estimulación de la sinople, que a su vez, otra vez, van a vertir nuevos productos inflamatorios, nuevas moléculas inflamatorias dentro del líquido sinovial, y entonces van a perpetuar aún mucho más el proceso inflamatorio y degradativo de la articulación. Igual ocurre también a nivel del hueso subcondral. Vemos otros fenómenos como la invasión vascular, la producción de factores relacionados con la angiogénesis y la formación de los osteofitos, que van a depender mucho de estos dos factores de crecimiento, el factor del TGF-beta y de la B proteína morfogénica del hueso 2. Y también vemos que se activa dentro de las inflamatorias las vías de von Willebrand. Para todo esto, las vías más importantes vienen siendo objeto de estudios con inhibidores o estimuladores, en el caso de los factores de crecimiento, para tratar de bloquear estas enfermedades. Probablemente y tenemos ya hay estudios, estudios de estudios clínicos, fase 1, fase 2, actualmente, y probablemente en los próximos años ya vamos a tener productos ya biológicos como en osteoartritis. Esto para recordarles lo que les decía, que la inmunidad innata también es estimulada a nivel en esta osteoartrosis. Y en el grupo de pacientes que tienen un fenotipo, o sea, un grupo que tiene inflamación en las articulaciones, se le puede tratar, se están activadas estas vías y podrían ser tratados al bloquearlas. El otro concepto importante a recordar es que esta es una enfermedad mecánica, biomecánica, biológica mecánica. O sea, no solamente son los factores sistémicos los que intervienen, sino también el factor biomecánico. Entonces, que es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede desencadenar todo un proceso inflamatorio, como estamos viendo acá, el estrés mecánico, ¿no? Y van a desencadenar las vías inflamatorias significativas, imaginarse, el FKB, las vías de la inmunidad innata, y puede llevar también a producción de metaloproteinasas y daño de la matriz extracelular. Eso es otro de los factores importantes a recordar de la osteoartrosis, que la hace mucho más compleja. O sea, no es solamente dar un tratamiento antiinflamatorio bueno, vamos a ver más adelante que también las lipoproteínas y citoquinas, como las adipoquinas, que están relacionadas al metabolismo de los lípidos, también tienen que ver con la osteoartrosis. Entonces, no solamente bloquear eso, sino también es ver el factor biomecánico, de sobrecarga mecánica. Sobrecarga mecánica no solamente por la obesidad del paciente, sino por las alteraciones biomecánicas que puede tener, como la forma de su cadera, cómo es el alineamiento de la persona, y en el tiempo. En una persona joven puede ser que no dé mayores manifestaciones, pero en una persona ya después de los 35 o 40 años comenzamos a ver, porque ya el envejecimiento de los tejidos también hacen más manifiestas estas alteraciones iniciales. Este es un estudio, un gráfico muy interesante. En pocas palabras, lo que nos dice acá es que hay tres tipos de sobrecarga, ¿no? La normal, la fisiológica, que tiene un efecto benéfico. Entonces, ese efecto benéfico se ve en que va a aumentar la síntesis de la proteína, o sea, los factores de crecimiento van a estar activados. ¿Y qué va a proporcionar? Una disminución de los mecanismos proinflamatorios. En conclusión, el balance va a ser benéfico. Esa es una carga fisiológica. La carga fisiológica es una carga mediana de impacto, ¿ya? Irregular. O sea, la trascendencia práctica es bueno jugar fútbol una vez a la semana y después los otros días estar sentado o echado. No, porque no es un ejercicio moderado ni es un ejercicio regular. Un ejercicio moderado regular es nadar,
para las articulaciones, correr, trotar, diario, media, 3/4 de horas, 1 hora. Ese es un ejercicio moderado y regular. Esa es una carga fisiológica. Con un terreno plano, con unas buenas zapatillas, es una carga fisiológica. El otro extremo, que no se cargue, unloaded, dice acá, ¿no? Entonces, persona que esté echada nada más, no hace nada de ejercicio. Entonces, ¿qué cosa ocasiona? Disminuye la formación de los factores de crecimiento, disminuye la síntesis de proteínas a nivel muscular, a nivel del cartílago, de los huesos, y se aumentan los mecanismos inflamatorios. Entonces, no hacer ejercicio también es dañino. Y el otro extremo, hacer un ejercicio que sobrecarga mucho, hiperloading. Entonces, ahí, ambos casos lo que va a ocasionar es también daño, porque va a aumentar el catabolismo sobre el anabolismo. Entonces, un ejercicio brusco, que sea esporádico, va a llevar con el tiempo a daño de la articulación. Eso es lo que nos explica esto de la mecanobiología, la artrosis. Y son estudios que se han hecho tanto a nivel in vitro, o sea, con cultivos celulares, que se le da cierta presión, en modelos animales y también algunos estudios en humanos, iniciales, o sea, de estudios clínicos de estadio 2, 3. Al final, ya para terminar, para todo esto que hemos conversado, pues ¿para qué nos sirve esto de la fisiopatología? Que es muy importante, ¿no? Para poder interpretar y poder sacar deducciones en una enfermedad que es tan difícil de ver por la complejidad de su etiopatogenia, de su mecanismo fisiopatológico. Es una enfermedad tan difícil de poder manejar porque no todos los pacientes son iguales. Y a pesar que es una enfermedad muy grande, o sea, muy frecuente, con una población muy grande, y en la cual no tenemos un tratamiento etiopatogénico. Entonces, lo que se ha propuesto es que existen ciertos subtipos de pacientes. O sea, no todas las artrosis son iguales, sino que de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos predominantes, podríamos dividir en grupos, ¿no? O en subtipos o fenotipos, como se llama, ¿no? Entonces, el grupo de nosotros, hace varios años, publicamos un artículo en el cual nosotros propusimos que había 3 grupos, 3 subtipos de artrosis primaria, ¿no? Una, la que estaba relacionada o ligada a la deficiencia de estrógenos. ¿A partir de qué? Lo propusimos a partir de que habíamos visto, los estudios, lo mostré en un slide, que la prevalencia de artrosis se incrementaba grandemente en las mujeres después de la posmenopausia, ¿no? Entonces, y a estudios experimentales demuestra que el paciente cuando hay condiciones de deficiencia de estrógenos, hay alteraciones en los condrocitos, en la matriz extracelular, hay un alto recambio del hueso subcondral, pérdida de la masa ósea, pérdida de la masa muscular, disminuye la fuerza y la capacidad funcional de los músculos, aumenta la laxitud de las articulaciones e incrementa la masa de grasa, ¿no? Con un alto grado de los niveles de adipokina, que también se ha relacionado con artrosis de manos especialmente. Entonces, en este grupo se le llamó la artrosis relacionada a deficiencia de estrógeno. Se planteó otro grupo, que era el grupo que estaba inducido por las alteraciones genéticas. Hay algunas personas que tienen ciertos defectos genéticos que se dividen en 2 grupos a su vez. Aquellos que tienen alteraciones grandes en ciertos genes, como por ejemplo la alteración en el gen del COM, de la matriz oligomérica del cartílago. Entonces va a llevar a ciertas alteraciones que se llaman tenemos acá, estas que son las dualfismos, ¿no? ¿Ya? Y van a llevar a artrosis prematuras con alteraciones esqueléticas, ¿no? Displasias esqueléticas. Niños de ya tienen alteraciones de la forma ósea y de las articulaciones. Y segundo, el otro grupo, que es lo que se ve más
ya son alteraciones no tanto tan marcadas en un solo gen, sino ya vienen a ser los enriches, ¿no? Los polimorfos, los polimorfismos simples, ¿no? En ciertos genes, pero muy pequeños, ¿no? Alteraciones genéticas muy pequeñas, en lo cual está cierta predominancia genética. Hay algunos genes que pueden dar cierta susceptibilidad. ¿Qué genes se han involucrado acá? En alteraciones de cartílago, el gen de la asporina, el gen del GDF5, que es un factor de crecimiento, un gen del estrógeno también está relacionado. Y por último, el otro grupo que se planteó fue el grupo de la artrosis con envejecimiento, ¿no? Relacionada al envejecimiento por todas las alteraciones que se ve durante el envejecimiento, ¿no? Alteraciones a nivel del cartílago, tanto la matriz como en las células, a nivel del hueso subcondral, de los músculos, de los tendones, la pérdida de la propiocepción. Entonces, todo esto daría una predisposición, cualquiera de estos tres subtipos daría una predisposición para desarrollar artrosis cuando se presentan sobre todo estos factores relacionados como la obesidad o algún daño articular. Esto últimamente se ha evolucionado más este concepto. Entonces, viendo la influencia de las alteraciones a nivel genético, progénica, del envejecimiento, el post-trauma, que vienen a ser los subtipos de osteoartrosis por equipatogenia, van a llevar a alteraciones en los diferentes tejidos articulares, como hemos visto, y esto se va a manifestar en ciertos grupos de pacientes en la parte clínica, ¿no? Hemos propuesto una artrosis biomecánica, o sea, pacientes en los cuales el factor biomecánico es muy grande. El otro grupo de artrosis, que sería el relacionado a osteoporosis, ¿no? A partir de lo que habíamos comentado. La artrosis con un gran componente inflamatorio, o sea, otro grupo de pacientes que sería un fenotipo de artrosis, un subtipo de artrosis inflamatoria. Y por último, la artrosis metabólica. También se ha visto, recalcarles que en pacientes obesos, no solamente por el factor mecánico, sino también por altos niveles de adipoquinas, se ha visto que se correlaciona con artrosis de mano e incluso de rodillas. Y hay algún estudio que muestra que incluso puede predecir el desarrollo de artrosis, niveles altos de leptina en pacientes luego de 9 a 10 años de seguimiento. ¿Ya? Entonces, para concluir, lo siguiente, que la fisiopatología de una enfermedad va a condicionar su tratamiento. Por eso es importante determinar y entender bien los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en las enfermedades, en este caso en la artrosis, ¿no? Entonces, acá nos pone, bueno, esta es una estadística de España, un grupo de españoles con el que trabajo, y nosotros vemos acá daño articular. Este es un daño avanzado, es un daño al cual ya no quisiéramos llegar, porque acá ya prácticamente en estos momentos no tenemos forma de hacer nada, excepto una prótesis articular, un reemplazo articular, ¿no? Y entonces la idea es de identificar esos pacientes con esos fenotipos que habíamos comentado anteriormente en forma temprana para poder intervenir y modificar, ¿no? Entonces acá vemos la parte biomecánica, el uso de bastones, y luego ver la parte de los estrógenos, la baja de peso. Bueno, entonces nos sirve la transmisión de la inflamación sistémica y el déficit estrogénico a los tejidos artróticos y su tratamiento, es lo que estábamos comentando. Esto, entonces, acá de los fenotipos que comentábamos, uno de ellos es el que planteamos fue el de la osteoartritis osteoporótica, o sea, donde el daño del hueso subcondral es un daño marcado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en ese grupo de pacientes, ¿no? Donde hay un daño del cartílago, por cierto, hay una hipertrofia de la membrana sinovial, hay un daño del hueso subcondral importante,
Entonces estos pacientes, así como vimos en ese modelo animal, probablemente si mejoramos la calidad de hueso subcondral, podríamos intervenir en forma temprana en bloquear, en interferir con el ciclo evolutivo de esta enfermedad, con historia natural. ¿A través de qué? A través de agentes que ponen el hueso. Entonces, ahí usaríamos pues los bifosfonatos, la paratormona, el denosumab, todos los agentes que tienen, y los nuevos que están saliendo, ¿no? Estimulantes también de las WIC, del WIC-PAD, de la vía de los WICs. Eso sería en un grupo de pacientes. En el otro grupo de pacientes importante, lo de la parte inflamatoria. Ya se han hecho estudios, incluso en humanos, acerca del uso, así como usamos en artritis reumatoidea inhibidores del factor del hueso tumoral alfa. Hay algunos estudios en artrosis, especialmente de mamas y de rodillas también. Hasta ahora nada concluyente todavía. O sea, todo está en avance. En el envejecimiento también ya hay estudios de grado de clinical trials de estadio 2, ¿ya? En el cual se ve que hay algunas moléculas que pueden bloquear el envejecimiento de las células. Entonces, podría aplicarse a la osteoartrosis, a osteoartritis, podría aplicarse, está en el futuro, seguirá viendo, ¿no? Entonces, para cada subtipo de pacientes, podríamos usar ciertas medicaciones. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. De hecho, básicamente debemos ir mejor. Estamos asistiendo en este momento, ¿no?, a una etapa interesante del desarrollo del entendimiento de nuestra artritis, que hace unos 10, 15 años no lo teníamos. ¿Por qué? Porque tenemos mejores técnicas para poder ver. La resonancia nos ha servido bastante. Y entonces se están trasladando todos los estudios animales y de in vitro hacia los humanos. Y probablemente en los próximos años vamos a tener ya algunos medicamentos.